Consecuencias del COVID, las consecuencias neurológicas que, dicen los especialistas, pueden aparecer hasta 2 años después. Y usted ha advertido en varias oportunidades sobre esas secuelas, doctor. Sí, es lo que se llama COVID largo. Y bueno, lo importante es saber por qué se produce ese COVID largo, por qué los síntomas neurológicos a 2 años de haber tenido el COVID. Aparentemente hay como al principio una tormenta que se llama de citoquina, que son sustancias inflamatorias que se liberan en el cerebro como parte fundamental de la respuesta al virus. Y esto a su vez también puede modificar el estado de coagulación dentro del sistema nervioso y producir hemorragias o infartos. Después también hay cambios patológicos y fisiológicos que pueden provocar la infección directamente del virus, por el mismo virus, y secuelas esperadas que normalmente suceden después de producirse el virus. Ahora, lo que nosotros vemos son síntomas neurológicos múltiples, variados, algunos más importantes que otros, que se producen hasta mucho tiempo después de haber producido el virus, de haberse producido el COVID. Y en eso tenemos, por ejemplo, el más frecuente quizás es el dolor de cabeza, la cefalea, que es un dolor de cabeza difuso que toma toda la cabeza, que es de tipo constrictivo, que se puede irradiar a la zona occipital y puede también acompañarse de mareo, que es otro de los síntomas que estos pacientes tienen después de haber presentado el COVID. Y quizás los más importantes son los trastornos de origen cognitivo, es decir, fundamentalmente se afecta la capacidad de atención, tanto la atención dividida como la atención sostenida, la dificultad que se presentan en la capacidad de concentración y por lo tanto también se acompañan de trastornos fundamentalmente de memoria, que es la memoria reciente, la memoria inmediata y no tanto la memoria remota. Eso es lo que vemos más frecuentemente en aquellos pacientes después de un tiempo prolongado de haber tenido el COVID. Un nuevo estudio en Reino Unido reveló, dice este artículo, el riesgo de afecciones psiquiátricas como niebla mental, psicosis o demencia hasta 2 años después del diagnóstico de la enfermedad, la que se estima, y este dato es realmente muy preocupante, que entre el 10 y el 30% de los adultos podrían desarrollarlo. Sí, los trastornos neuropsicológicos, fundamentalmente la ansiedad y la depresión, nosotros la vemos normalmente en aquellos pacientes que tienen COVID y mucho tiempo después de tener el COVID. Ahora, hay otras complicaciones más de origen neuropsicológico, como es la psicosis, por ejemplo, que también se puede producir, aunque no es tan frecuente, no es tan común. Hay varios condimentos. Si nos referimos a nuestro país, nosotros vamos a ver que tuvimos, el COVID, lo que significó la pandemia, con todo el aspecto de miedo, temor a enfermarse, haberlo padecido en muchísimos casos. Si le agregamos a eso una cuarentena extremadamente prolongada, y si después de la cuarentena le agregamos una situación que vivimos actualmente de angustia por la parte económica y demás, tenemos un combo bastante importante y eso puede derivar en trastornos neurocognitivos y en trastornos neuropsicológicos. Como dije, como vos bien decís, fundamentalmente la ansiedad, la depresión, el decaimiento, la apatía, la falta de interés son fundamentales. Y a eso se le agregan cuadros más importantes como psicosis y alucinaciones, que pueden ser alucinaciones visuales o alucinaciones auditivas, es decir, como sensación de escuchar voces, por ejemplo. Doctor, ¿es probable, más allá de lo neurológico, que el COVID nos haya afectado partes sensibles del cuerpo o del organismo donde teníamos alguna predisposición a enfermarnos? Sí, es así. Y en el caso de que haya una recaída o que nos podamos haber quedado sensibles de esas partes, porque hay gente que, por ejemplo, sufrió problemas gástricos, que nada tienen que ver con lo neurológico, pero que han sido como consecuencia del COVID y que ahora aparecen más recurrentemente, o del corazón o de cualquier otra parte, ¿no? ¿Es probable que esté asociado a eso? Indudablemente nosotros vemos, por lo menos lo que vemos nosotros en el consultorio, que aquellos pacientes que tenían una patología previa y luego
comenzaron con sintomatología de COVID, esa patología previa posteriormente se agrava, ya sea desde el punto de vista cardíaco, como por ejemplo una hipertensión arterial, que es lo más común, o alguna alteración valvular, con el COVID se agravó. En aquellos pacientes, como vos bien dijiste, que tenían trastornos gastrointestinales o que tenían un colon irritable, por ejemplo, una enfermedad de Crohn o una diverticulosis o incluso una úlcera gastroduodenal, también la patología se agrava después de haber presentado el COVID. Es decir, y en los casos nuestros, en aquellos pacientes que tuvieron Parkinson, que tienen enfermedad de Alzheimer o que tuvieron ACV, también se agrava. Es decir que sí, evidentemente hay órganos blancos donde el COVID hace base y se aprovecha de, digamos, la debilidad de esa zona o de ese lugar, sí es cierto. O sea, lo más grueso de la pandemia pasó, tal vez lo más grave también, pero esas secuelas pueden quedar no solamente en el ambiente, sino que también en el propio organismo de las personas, y está bueno saberlo, porque empezamos a actuar con normalidad, ¿no? Doctor